pero muy buenos días a toda esa hermosa audiencia, a todas aquellas personas que nos han escuchado por bastante tiempo en este programa que tiene que ver con descubriendo tu potencial. Es importante, sobre todo en estos momentos como nunca antes, es un tiempo muy especial para descubrir ese potencial y ponerlo por obra y convertirlo en nuestro diario vivir. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante con relación a la Importancia de la comunicación. comunicación. Comunicarnos es algo supremamente importante, saber cómo nos comunicamos y cómo realmente nosotros nos relacionamos con otras personas, porque nuestra comunicación nos relaciona con las demás personas o nos cierra la dimensión con las personas. Entonces nosotros tenemos que ver de qué manera, cuál es el método que nosotros estamos usando para comunicarnos, cuál es la vía que estamos usando, cuál es el canal que estamos usando, de qué manera lo estamos haciendo, cuál es el tono de voz que nosotros usamos y cuál es la parte corporal que también usamos, porque no solamente hablamos con nuestra boca, hablamos con nuestros ojos, hablamos con nuestro cuerpo, hablamos con nuestros ademanes, nos comunicamos integralmente con todo nuestro cuerpo. Entonces muchas veces no decimos nada, pero nuestros ademanes están demostrando lo que queremos comunicar, nuestros gestos están comunicando lo que queremos manifestar y eso ha traído demasiados problemas. Fíjate que a veces hay dos personas que están discutiendo, para ponerte un ejemplo, y de pronto alguien mete la mano así en el cinto y hace así, y la otra persona que lo está viendo puede pensar que es que está siendo atentado, o sea, que lo van a matar o que van a quitarle la vida o algo. Se ha visto esos casos miles de veces. Entonces vamos a ver la importancia según la escritura y las notas que el Padre nos ha permitido escribir con relación a la comunicación. Sí, es que lo que decimos y cómo lo decimos refleja lo que tenemos dentro, es decir, quiénes somos. ¿Quiénes somos? Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces por momentos de rabia o descuido expresamos cosas que nos van a dañar la vida porque el que nos escucha se va a formar una imagen tuya, nuestra, por lo que oyó en ese momento, y esa es la imagen que va a permanecer en él. Exactamente. Entonces, sobre todo en el campo, fíjate que todos los problemas, tanto los familiares como los laborales, los profesionales, los sociales, en todo En orden, todo orden. Sí. vienen, se agudizan y empiezan por una deficiente comunicación. Hay equívocos en la forma que como se expresan las cosas y como cada cabeza es un mundo, cada quien entiende las cosas De acuerdo a su de manera de acuerdo a su pensar. manera de pensar. Entonces, es urgente, es necesario que haya una excelente comunicación. Es decir, tanto, esta es una cuestión eh, en el que recibe tiene que estar interesado en escuchar, entender lo que le están diciendo. Y el que habla, el que expresa, tiene que tener también la capacidad y tener la decisión de que las cosas estén bien analizadas, bien expresadas para que no haya confusiones. Exactamente. Entonces, el que escucha debe mostrar interés, debe mostrar, hacer preguntas, agudizar sus sentidos cuando no entiende, hacer las preguntas necesarias para que no queden, porque muchas veces los negocios se dañan porque ha habido una mala interpretación. Ah, no, pero es que yo pensé que tú me habías dicho esto. No, no, las cosas hay que dejarlas en claro, analizarlas Exactamente. y expresarlas. Y eso es esencial, no solamente en el campo de los negocios, en el campo familiar. Los esposos Exactamente. En todos empiezan a los hablar campos. y el uno dice una cosa y el otro entiende otra y ahí se forman las peleas. Porque se expresó mal o porque se entendió mal. Exactamente. Entonces, tanto, esta es una cuestión en que las dos partes deben estar interesadas en hacerlo. Entonces, nosotros debemos estar entrenados, no solamente para hablar, sino para recibir. Exactamente. Entonces, no tenemos que apresurarnos a responder, sino
analizar bien las cosas Exactamente. para responder exactamente de acuerdo a lo que se nos ha hablado. Eso es esencial para el Esencial. descubrimiento, para la manifestación de nuestro potencial. Y no solamente eso, sino para sostener una relación sana. Porque fíjate que cuando nosotros no nos sabemos comunicar, entonces la relación, aunque tú no lo creas, empieza a ser afectada hasta que la relación puede deteriorarse en un momento dado. Por ejemplo, cuando una persona te diga algo, no trates de interpretar lo que la persona te está diciendo. Simplemente escucha y si no entiendes, pregunta, pero escucha lo que la persona te está diciendo porque tanto tú como la persona y todos los seres humanos somos únicos en la forma de comunicarnos. Tenemos ideas propias, tenemos identidad y sobre todo las personas que tienen una identidad clara, porque hay personas que no tienen una identidad clara y cuando comunican sus deseos personales o los logros que quieren hacer, vienen las demás personas y le dicen opiniones completamente distintas según lo que ellos piensan y te desvían a ti de realmente lo que tú deberías hacer. Pero cuando una persona tiene un criterio claro con relación a su vida y te expresa una idea, así sea que lo exprese mal o que lo exprese en forma incorrecta según tu criterio, tú tienes que respetar eso, porque si tú tratas de interpretar o darle interpretación a lo que esa persona trata de decir, te lo aseguro, si esa persona tiene una identidad definida, vas a tener un choque fuerte. ¿Por qué? Porque estás invadiendo algo de la identidad de esa persona. Y fíjate que fue lo que el padre colocó en los hijos, identidad, para que descubriéramos nuestro propósito. Y en nuestro propósito está el potencial que nosotros tenemos. Entonces, mira lo delicado que es. Es decir, tratar de persuadir a una persona de que piense como nosotros pensamos, de cambiarle la idea o de interpretarlo. Entonces, ahí viene una comunicación fatal. Sí, lo que pasa es que, fíjate, es la comunicación externa y la comunicación interna. Por la comunicación interna somos nosotros mismos que tenemos que saber analizarnos, ¿me entiendes? Y también es esa comunicación con nuestro Padre Celestial, porque nuestra comunicación con Él es a través, no solo las palabras están bien, se proclama y se hace, pero es a través del pensamiento. Nosotros no tenemos necesidad de hablar, ¿no? Para poder comunicarnos con el Padre. Entonces es una comunicación muy importante para desarrollarla también. Ahora O fíjate sea, que otra parte importante en la comunicación es la intención de ella. ¿Con qué intención tú expresas lo que estás expresando? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que pretende? ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir? Por ejemplo, no se me ocurre ahora sí, se me viene un ejemplo ahora mismo. Si tú dices algo y la persona, por ejemplo, se queda callado, esa es una forma de comunicación. O sea, te está diciendo cualquier cosa y tú puedes interpretar cualquier cosa y ahí viene un problema, no te quepa la menor duda, porque si tú preguntas, oye, ¿dónde pusiste el libro que tenías ayer en la mano? Y la persona no te contesta, tú puedes deducir por qué no te contesta, porque no le da la gana, porque lo está haciendo por grosería, porque no te quiere contestar, porque te está diciendo, oye, no seas tan estúpido, ya tú sabes que lo puse en el baño. Pero es que tú no te diste cuenta si lo puso en el baño o si lo dejó en el escritorio o si lo dejó en el carro o si lo botó. Entonces, la comunicación, como te dije al principio, la comunicación abarca todo, corporalmente, verbalmente, los gestos, las articulaciones, las manos muestran muchísimo de qué manera. Por ejemplo, tú estás hablando con una persona y haces ta, 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 ta. Los que te están viendo, que no están oyendo tu conversación, ¿qué es lo primero que piensan? Que estás peleando. No, y entonces tú, que pito, que flauta, que... Es decir, es algo tremendo. O sea, mira la importancia de saber comunicarnos para evitar problemas. Y quizá tú y yo hemos tenido problemas por la comunicación. Y te lo aseguro al 1000% que todos los problemas inician, que se vuelven un lío grandísimo, se vuelven una destrucción, aún muerte por una conversación, por la interpretación de lo que la persona quiso decir o por qué lo dijo o cuál fue su intención al decirlo. Mira la profundidad de esto.
La comunicación es una habilidad que tenemos que cultivar, Y, tenemos que desarrollar, porque fíjate tú, para podernos comunicar bien, tenemos que estar informados, primeramente, informados, porque ¿qué hace? Tú estás en una reunión y si tú no sabes nada de lo que está pasando en el mundo, no abras la boca. mira, no, entonces no puedes hablar, no, Exactamente, no puedes hablar porque vas a decir bestialidades. exacto. Hasta que Entonces, tú no entiendas qué es lo que están eh, diciendo. y entonces tenemos que estar informados, no nos podemos aislar, debemos, aunque no estemos de acuerdo con lo que se está diciendo, por lo menos debemos tener la información para formarnos un criterio y podernos expresar sabiamente. Ahora tenemos que tener un lenguaje, tenemos que cultivar el lenguaje Exactamente. para poder describir lo que percibimos, ¿verdad? Ahora, fíjate esa parte cuando dos personas se unen en matrimonio, digamos, tú eres latino y te casas con un chino o con una china. Ella no sabe hablar español y tú no sabes hablar su idioma. Espérate, entonces la comunicación es corporal, pero eso trae problemas. Quieras o no, va a traer problemas, porque son dos ideologías y dependiendo de la ideología que nosotros tengamos, es como vamos a comunicar las cosas. Por ejemplo, nosotros como colombianos, específicamente como costeños que somos, tenemos una ideología muy específica dentro de los mismos colombianos. Por ejemplo, hablamos diferente a los del interior del país. Hay tres partes de la costa, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Los tres tenemos tres ideologías completamente diferentes. Tenemos tres costumbres diferentes. Tenemos comidas en común, pero tenemos nuestras propias comidas. Tenemos nuestra propia filosofía de cómo vestirnos, de cómo hablar, de cómo hacer una amistad. Mira la importancia de la comunicación. Entonces, tú no puedes juzgar de arrancada a una persona porque se escandalizó por lo que tú dijiste, porque en la educación de esa persona o en la ideología de esa persona o en la cultura de esa persona, eso que tú acabas de decir está mal dicho. Entonces, fíjate qué importante es aprender a comunicarnos para relacionarnos correctamente con las personas. Tú no puedes ir a un congreso, el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, y empezar a decir, pero quiten eso de aquí, pongan eso allá, eso no es así. Espérate un momentico. Tienes que entender cuál es la filosofía, la cultura, la ideología de por qué están las cosas puestas como están puestas antes de emitir un concepto. Fíjate tú que ahorita hablamos de los gestos, de las actitudes son extremadamente Importante. importantes, son peligrosas cuando expresamos, cuando hacemos, hay actitudes que son denigrantes para la persona que se está hablando, es de menosprecio, de desprecio, en fin, las actitudes, las gesticulaciones, la expresión de la cara, todas esas cosas Todo, tenemos todo, que todo. cultivarlo. La forma de caminar, aunque tú Exactamente. no lo creas, está diciendo mucho. ¿Por qué, digamos, para poner un ejemplo en la parte espiritual, digamos, ante el Altísimo, ante el Eterno, ante nuestro Padre, ante Dios, como llaman, es decir, eh, la gente dice, bueno, hay que arrodillarse, son actitudes corporales, ¿me entiendes? Que hay que asumir, eh, hay que tener reverencia. Tú no te puedes Respeto. comportar lo mismo cuando entras, digamos, a una iglesia, vamos a poner como cuando entras a una discoteca, o tampoco si tú vas a la Casa Blanca, tú no vas a actuar en la misma forma como andas en la calle y llegas a la casa de un amigo o de un familiar. Tienes que Exactamente. tener actitudes prosopopeyas Y específicas. fíjate Y, que a eso ¿no? le llamamos protocolo. El protocolo es completamente indispensable aprenderlo. ¿Por qué? Porque el protocolo te indica cuándo, cómo y con quién y de qué manera. Entonces ahí uno aprende fácilmente a respetar a los demás, porque eso tiene que ver también con el respeto. La comunicación tiene que ver con el respeto. Vuelvo y te digo, tú no puedes invadir la privacidad ni de tu marido, ni de tu mujer, ni de tus hijos, que son las personas más cercanas. No las podemos invadir, porque a la hora que nosotros invadamos los criterios de ellos, vamos a tener problemas. Ahora, yo sugiero que usemos la palabra sugerencia.
óyeme, la forma como lo estás haciendo, como lo estás diciendo, como estás actuando no es la correcta. Yo sugiero tal cosa, porque otra invasión que ha habido entre nosotros es el mandato. Yo ordeno, yo mando, esto es lo que se debe hacer, algo así, quítalo aquí. Espérate un momentico. Sugiérele a la gente lo que tú crees que es mejor para ellos, pero no impongas. Tú dirás, espera un momentico, profeta, pero que ese es mi hijo, esa es mi hija. Puede ser tu hijo, puede ser tu hija, pero esa personita tiene identidad propia que el mismo Padre Celestial, el creador de ese ser, puso sobre su naturaleza. Entonces, tú tienes que indagar cuál es la naturaleza que tiene tu hijo o tu hija y sugerirle, educarlo de acuerdo a la naturaleza de ellos. Y te aseguro que si tú educas a un niño desde muy pequeño, una niña desde muy pequeño, según la naturaleza de ellos, te aseguro que no vas a tener guerra. ¿Por qué? Porque dedícate a conocer cuál es la identidad de ellos. Pregúntaselo al Padre Celestial, óyeme, ¿cuál es la identidad de este muchacho? ¿Tú para qué me diste este muchacho? Esta niña, ¿para qué me la diste? Entonces, edúcalo. Cuando uno educa en base a lo que la persona es, uno evita problemas, hermano, evita problemas. Ahora hay que ir respetando la edad de nuestros hijos. Una cosa cuando tiene un año que depende plenamente de nosotros, otra cosa que los 2 años que ya empieza a manifestarse todavía depende de nosotros. O sea, etapas y tú no las puedes violar porque eres tú la autoridad, porque eres el papá o eres la mamá o eres la abuela o eres la tía o eres la prima. No, espérate un momentico porque te estás comunicando mal. Entonces, cuando hablamos de comunicación, ¿cuál sería el potencial que nosotros tendríamos que sacar? Conocerte a ti mismo, el primer potencial. Si tú te conoces a ti mismo, tú vas a saber qué te molesta y qué te agrada. Entonces, si a ti hay algo que te molesta y a ti hay algo que te agrada, ¿por qué tú haces eso a otras personas? Si a ti mismo te molesta y te agrada, debes suponerte que a otras personas también le puede molestar y le puede desagradar lo que a ti también te molesta y lo que a ti te desagrada. Entonces, mira qué importancia es nosotros entender cómo podemos comunicarnos. Y te lo vuelvo a repetir, la comunicación es integral. Aún un gesto del cabello, un gesto de los ojos, un gesto de las manos, como te mostré ahorita, un gesto de tu caminar. De repente nos vamos a hacer una diligencia y de repente tú arrancas, pero con una velocidad y dejas atrás a las demás personas. O sea, le estás diciendo a las demás personas, ustedes valen 5 centavos para mí, yo voy a hacer lo que quiera. O sea, hay tantas cosas que nosotros tenemos que analizar para sostener una comunicación correcta, hermano. Porque de qué vale la pena, yo me pregunto a veces, ¿de qué vale la pena vivir bajo la contienda diariamente? ¿De qué vale la pena? Oye, mejor sepárate. De verdad te lo digo delante del Padre Celestial sin equivocarme ninguno. Y entrégate sosegadamente a la oración. O sea, a tener una comunión correcta con el Padre para ver qué tienes tú que transformar en tu manera de pensar y que la otra persona haga lo mismo para ver qué es lo que tiene que transformar en su manera de pensar. Ahora, fíjate tú, el lenguaje debe ser respetuoso, Ujú. debe ser educado. Y en eso tenemos que preparar a nuestros hijos. Primeramente nosotros corregir lo que hemos, como hemos traído ese lenguaje durante tantos años, el tiempo se puede corregir las cosas, porque como decíamos al principio, lo que tú dices y la forma como lo dices refleja lo que tú eres. Ujú. Entonces, es necesario para todos los campos. Digamos, tú vas a conseguir un empleo, la forma como saludas, la forma como hablas con el entrevistador, la forma como te expresas, eso te va a dar te va a abrir puertas o te va a O te la cerrar va a cerrar. puertas, porque la comunicación eh, o potencia tu vida, le da valor a tu vida o te anula. O te De anula. acuerdo, si tú eres una persona que siempre estás hablando negativamente, vamos a poner, eres una persona que la persona, no, hombre, ese tipo no se puede hablar con él porque todo es negativo. Entonces así te van a considerar en el trabajo y en todas En partes. todas partes. Y te van a Siempre, aislar y tú dirás, pero exacto. ¿por qué me aíslan? Oye, porque ¿quién quiere andar con un negativo? Nadie. Entonces tiene que ser positivo en la cosa. Entonces es necesario pensar antes de hablar, meditar antes de hablar, de acuerdo con el interlocutorio, de acuerdo a la persona con que tú estás reunida. Tú puedes hablar en una forma con Con tus una amigos, persona y en una forma en tu casa, una forma con los amigos íntimos, otra forma.
con las personas de más o menos confianza, y así, de acuerdo a los valores y a la intimidad que tengas con la persona, tienes que ir moldeando tu vocabulario, Y tu tu gesto comunicación corporal, y que todas son las las dos cuestiones. cosas, el gesto corporal y el vocabulario que sale por tu boca. Ahora, Son fíjate dos tú, cosas que tienes que meditar, que analizar, que cuestionar para tomar decisiones. Y por cada actitud que tú hagas, tienes que ver cuál es el potencial que tú necesitas. Porque nosotros podemos sacarte una lista de potencial, pero la pregunta que tú te tienes que hacer, ¿cuál es el potencial que tú necesitas cuando te estás comunicando con la persona? Porque mira, lo que decía mi esposa, ahora te conectas bien posiblemente con tu mamá, hablas un idioma, pero con tu papá no tienes el mismo idioma. Con tus hermanos, tienes 4 hermanos, con uno hablas de una forma y con los otros 3 diferente. Míralo para que veas. Es una diversidad. Ahora, cuando vemos en las escrituras, dice que Él nos dio dones de diversos. O sea, entonces, ¿cuál sería el don que tú tienes dentro de ti, que está en tu naturaleza, que pondrías por obra en el momento dado de comunicarte con alguien? Por ejemplo, vas a hacer una entrevista de trabajo. Tú no puedes ir en chancletas, no puedes ir despeinado, no puedes ir con el vestido sucio, porque corporalmente estás mandando un mensaje terrible, terrible. Ahora, si vas y te presentas con el que te va a entrevistar, bueno, lo que pasa es que yo vengo de la Universidad de Harvard y tengo 3 títulos, pero tú estás buscando un trabajo de celador, para ponerte un ejemplo, y llegas con esa arrogancia. Mira, se burlan de ti y aunque estén necesitando el celador, no te van a contratar, porque ya sabes que como te contrate, tú que dices que vienes de 4 títulos, se van a ganar un problema contigo, porque en la soberbia tuya y en la inseguridad tuya y en el complejo que tienes, vas a tratar de imponer a los demás que tú eres el chacho de la película en medio de los empleados. ahora fíjate tú, hay que saber cuándo hablar y cuándo callar, Exactamente. porque si tú no conoces el tema, no vayas a quedar en ridículo dando conceptos absurdos. Entonces, Exactamente. dice la palabra que el insensato, cuando calla, pasa por sabio. Pasa por sabio. Entonces, es mejor afirmar que hablar en ese momento. Ahora, cuando conoces bien el tema, entonces exprésalo con sabiduría para que verdaderamente te aprecien y ven el conocimiento que tienes. En fin, todas estas cosas son importantes, mis queridos hermanos. Estamos en un programa que es Descubriendo tu Potencial. Ahora, todo esto que estamos hablando, lo más importante es tener en cuenta en toda nuestra vida esa comunicación con nuestro Padre Celestial. Cómo aprender a comunicarnos con Él. ¿Cómo hablas tú con Él? Porque hay gente que habla con el Padre Celestial como si fuera un ser allá en la estratosfera o alguien a quien le tiene miedo. No, si es tu Padre, ¿verdad? Tú no estás en orfandad, tienes la paternidad bien clara. Entonces tú vas a hablar con él de una forma genuina espontánea. Entonces vas a tener la esperanza, vas a tener esa certeza de que lo que estás hablando con él, él te lo va a dar porque eres su hijo. Entonces eso es importantísimo, esa es la comunicación interna, que es esencial, porque si tú eres una persona que no tienes una seguridad de quién eres, no tienes clara tu verdadera identidad, no vas a actuar en el mundo con la seguridad con que actúa una persona que sabe que es hijo del Eterno, que tiene poder, autoridad, que tiene dones, que tiene, en fin, que está protegido, que conoce el mundo espiritual. Entonces, esa persona va a tener una comunicación verdaderamente clara con todas las personas con que se rodea. Va a hablar con seguridad, con aplomo, va a seguir la palabra, lo que le dice la palabra. Y va a tener éxito, porque la comunicación, como decíamos hace un momento, nos abre puertas o nos cierra puertas. Es la llave para la felicidad, es la llave para la prosperidad en el mundo en que te rodea. A veces por una palabra mal dicha, traes un problema y pierdes, o por una palabra pierdes un negocio, por una palabra pierdes un empleo. O por una actitud. O por una actitud. Por una actitud. Entonces todo esto es, hermano, hay que meditarlo. Esto se está diciendo no para decirlo,
sino para que tú verdaderamente tomes nota de todas estas cosas y hagas un autoanálisis a ver qué tienes que corregir en tu vida. ¿Qué es lo que cuando a ti te critican y te tienen un concepto de que eres una persona áspera, de que eres una persona con quien no se puede hablar, tanto en tu casa como en el trabajo, en todo donde vas, siempre tiene alguna cosa estás haciendo mal. Entonces tienes que autoanalizarte para ver cómo puedes corregir aquello para que tengas éxito en la vida. Exacto, y sobre todo cuando una persona dice, wow, nada me sale bien, no le eches las culpas a nadie, analízate tú. Así que espero que este programa te haya servido muchísimo y que tú te sientes a meditar, que es lo más importante, y ver cuál es la comunicación que tú has sostenido por años. Y este es el momento para que la medites, saques el potencial que necesites y generes y provoques una renovación. No, y sobre todo, para que la haya corporalmente y verbalmente. No, y lo más importante, claro, para el resto, para la vida es completamente necesario, pero en este momento para los hogares, porque todo el mundo está reunido con la pandemia, y entonces fíjate la cantidad de divorcios que están ocurriendo hoy en día, se han agigantado el número de divorcios precisamente por la falta de comunicación, como no han tenido la costumbre de comunicarse, ahora se están comunicando, entonces se están hiriendo la desesperación, entonces hay que tener control, el autocontrol para poder expresar toda esa cosa. Así que esperamos que tú te sientes, medites y miras a ver cuál es el potencial que debes sacar para que no sigas teniendo los tropezones que hasta ahora has tenido y para que puedas recuperar aquellas cosas que posiblemente has perdido porque tu lenguaje ha sido incorrecto corporal y verbalmente, sin darte cuenta porque así te enseñaron o así nadie te educó y tú te creaste en la vida como tú querías. Bueno, te invito a nuestra página web en estos momentos. ¿Por qué te invito a nuestra página web? Por varias cosas. El día viernes a las 6 de la tarde, hora Miami, por Instagram, abrimos nuestro programa Conversando con Leo. Es muy importante que estés en ese programa porque ahí vamos a traer invitados con diferentes temas para ampliar lo que es el diario vivir de las personas. Por ejemplo, este viernes vamos a estar hablando acerca del beneficio de nuestra redención. ¿Por qué? Porque llegó la época o llegó el tiempo de la convocatoria que el Padre hace una vez al año a su pueblo, que es Pesaj, y nosotros debemos participar de eso en celebración absoluta y plena de agradecimiento porque fuimos, sin saberlo, redimidos del peso del pecado, de la maldad, de la abominación y de todo en que vivíamos y sobre todo destituido del reino de los cielos. Entonces, ahí te invito a donde tienes que ir a Instagram, 6 en punto de la tarde, Conversando con Leo. Un nuevo programa que vamos a inaugurar este viernes y tenemos una invitada muy especial, la profeta Paola Santamaría. La he invitado para charlar con ella sobre este tema porque creo que es un tema muy importante que tiene que ver con la familia. Así que también otra buena noticia que te doy, que a partir del 1 de abril estaremos pasando mi pan diario por YouTube para que tú puedas impartirle eso a tantas personas, amigas tuyas, personas conocidas, familiares, y tú puedas mandarle ese pan diario que es algo glorioso que tiene que ver con el diario vivir. Ese fue el programa que el Padre nos dijo que hiciéramos y eso es lo que hemos hecho por muchos años, hablarle a las personas cómo debes vivir un día a la vez. El pan diario es a las 7 de la mañana, hora Colombia, a las 8 aquí. 8 de la noche, exactamente, 8 de la mañana, Miami, 7 de la noche. 7 de la mañana. 7 de la mañana, 7 o 9. 7 en Colombia. 7 en Colombia, perfecto. Ese es mi pan diario. Y también pues está nuestra casa paterna. Tenemos un taller, hermano, con relación a los padres de familia. No te lo puedes perder. Entra a mipanglobal.org, infórmate. Y tenemos no solamente ese taller extraordinario, sino que también viene un segundo taller impresionante con relación a cómo direccionamos nuestra vida en estos momentos. Así que simplemente te dejo para que entres a nuestra página mypanglobal.org y te informes. Y mañana martes empezamos un nuevo curso, 7 de la noche, hora Miami. Bendiciones y que pases un hermoso día. Bye bye.